Dos rasgos de la vida santificada. Primero, el pecado y la santidad existen y se oponen mutuamente. Vivimos en una generación que trata el pecado y la santidad como delirios melancólicos de los temerosos. Algunos hasta se jactan de ser libres de la tiranía de la santidad y de poder maldecir, mentir y robar sin tener que rendir cuentas a una conciencia severa. Argumentan que el pecado solo existe en la mente. Estos son más necios que aquel descrito por David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmos capítulo 14, versículo 1. Estos van más allá, anunciando sin cortapisas su necedad al mundo entero. No menciono a estos impíos simplemente por rebatirlos. Eso sería tan inútil como demostrar la existencia del sol en un día despejado porque algún loco lo negara. Solo quiero hacerte ver la época abominable en que vivimos. Hemos dormido profundamente para que el enemigo haya podido entrar y sembrar tal cizaña entre nosotros. Tal vez damos por sentado que esa simiente mortal no crecerá en nuestro suelo, donde los siervos de Cristo se han esforzado tanto y a tan alto precio por limpiarnos. Cuando un espíritu engañoso cae sobre los que han disfrutado más del Evangelio, cunde como una epidemia. Me hace temblar ver las ortigas y la maleza que brotan en Inglaterra, que durante tanto tiempo fue uno de los campos más fructíferos de Cristo. Cuando los hombres se alejan tanto de la profesión del Evangelio, cegándose hasta no poder diferenciar la luz de las tinieblas, ¿no corren hacia el ateísmo? Esta no es una ceguera natural, porque hasta los paganos diferencian el bien y el mal y ven la santidad y el pecado sin la luz bíblica. No, esta ceguera es una plaga de Dios que les ha venido por rebelarse contra la luz que tenían. Segundo, es posible vivir en el poder de la santidad. Dios no mandaría hacer algo a su pueblo sin darle el poder de cumplirlo. Aún así, debemos recordar la distinción entre la justicia legalista y la evangélica. Por supuesto que no todo hijo de Dios tiene la misma estatura y fuerza. Algunos andan en santidad con mayor facilidad que otros. Pero nunca hubo un cristiano dotado de nueva vida en Cristo que no tuviera tanto un verdadero deseo como cierto éxito en la justicia evangélica y que no deseara hacer más de lo que puede. La semilla es pequeña, pero contiene la grandeza y la altura del árbol maduro. Prodiga cada vez más fuerza al crecer y madurar. El primer principio de la gracia plantada en la conversión contiene, en cierto sentido, la gracia completa y perfecta. Tiene el deseo de crecer hasta esa perfección que Dios le ha asignado en Cristo Jesús. En resumen, cuando se te sugieren ideas de la imposibilidad de tener esta santidad aquí en la tierra, debes rechazarlas y devolverlas a Satanás. Ten en cuenta que tus esfuerzos por la santidad le harán a él mentiroso. Que tu meta sea siempre la santidad. Fija los ojos en la promesa de la ayuda divina. No hay que temer, porque sol y escudo es Yahweh. Gracia y gloria dará Yahweh. No quitará el bien a los que andan en integridad. Salmos capítulo 84, versículo 11. Subraya esas palabras: gracia y gloria. Esto es gracia para la gloria. Dios te dará mayor gracia por la que ya tienes, hasta que la gloria que posees en la tierra se funda con la gloria celestial. Santiago capítulo 4, versículo 6. Amonestación a los impíos. Vivimos en medio de una generación torcida y perversa.
Por tanto, es necesario reconocer 3 clases de iniquidad que brotan a nuestro entorno. Primera, algunos se satisfacen con su impiedad. Este es el estado natural de todo humano, pero hay muchos que están tan lejos de andar en el poder de la santidad que su alma se paraliza bajo el poder del pecado. Sus deseos dictan y moldean todo su trabajo, exigiendo cada hora del día y de la noche para terminarlo. Es una vida triste y malgastada la que se emplea en la obra bestial del pecado. Pedro vinculó la hiel de amargura y la prisión de maldad. Hechos capítulo 8, versículo 23. El que siembra pecado e injusticia con la intención de obtener algo más que frutos amargos por su esfuerzo, reclama un conocimiento superior a Dios mismo, porque Él garantiza que los frutos naturales que broten de esa raíz será hiel y ajenjo. Deuteronomio capítulo 29, versículo 18. El diablo, como jefe de cocina milenario, puede aderezar el bocado amargo de la iniquidad con unos engaños tan sutiles que no se capte su sabor verdadero. Pero como Abner le preguntó a Joab, ¿no sabes tú que el final será amargura? Segundo libro de Samuel capítulo 2, versículo 26. El infierno derretirá todo el azúcar que doraba la píldora. Entonces, si no antes, saborearás la verdadera amargura de lo que tan felizmente tragaste. ¿Cuántos hay en el infierno hoy que maldicen su festín y al que los convidó? ¿Crees que alivia el dolor de los malditos contar los placeres, las ganancias y la diversión carnal que obtuvieron por su dinero en la tierra, cuando han de pagarlos eternamente con indecible tormento? Ciertamente la agonía empeora al pensar en lo barato que vendieron su alma y perdieron el cielo. Todo por decir que la carga de la santidad era demasiado pesada. Mientras al cristiano no le resulta difícil percibir la falsa planificación del engaño satánico, muy pocos consideran lo que ocurre en la eternidad. Ven morir a los pecadores en sus pecados a diario. No piensan más en ellos ardiendo y clamando en el infierno que los peces del río se preguntan por sus compañeros que picaron el cebo. Aunque se echaran vivos a esos peces en la sartén o en la olla hirviente, sus necios compañeros estarían dispuestos a picar el mismo anzuelo. Igualmente, los descuidados seres humanos persiguen de buen grado los placeres pecaminosos que han llevado al infierno a millones de almas antes que ellos. Segundo, otros se esconden tras una falsa santidad. Hay personas tan impías como las que se contentan con su pecado, pero que se revisten de algo parecido a una coraza, una falsa santidad que salva su reputación ante el mundo. Estos ya tienen su recompensa. Mateo capítulo 6, versículo 2. ¡Qué mísera recompensa la suya! Hace doble servicio al diablo y doble deshonra a Dios, al entrar en la batalla armado de hipocresía. Primero, mueves al príncipe a creer que serás un soldado que intenta hazañas por su causa. Pero cuando no haces nada, solo ve a un traidor que ocupa el sitio de un súbdito fiel armado para la victoria. Le haces más daño a tu príncipe que el cobarde que se queda en casa o huye en rebeldía hacia el campamento enemigo y le dice claramente sus intenciones. Seamos serios, amigo. Si buscas santidad, que sea la verdadera. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, versículo 24. Observemos este pasaje. La santidad es el nuevo hombre creado según Dios.
esto es, a su imagen. Esta imagen se copia del ser divino, como el artista copia el rostro de un hombre. La santidad de la verdad significa una santidad verdaderamente bíblica, no una doctrina farisaica y tradicional. También es una santidad que tiene como punto de referencia el corazón, sede de la verdad o la falsedad. Entonces, para tener santidad verdadera, el cristiano debe poseer santidad y justicia en el corazón. Muchos tienen hermosura de santidad parecida a la del cuerpo, que no pasa de la superficie. Si se abre el cuerpo más hermoso del mundo, no se encuentra más que sangre y fetidez. Igualmente, al exponerse la falsa santidad, vemos que solo contiene abundancia de impureza e inmundicia espiritual. Pablo dijo al sumo sacerdote: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Hechos capítulo 23, versículo 3. Si eres un hipócrita, debo hacerme eco del aviso apostólico. Dios te golpeará como sepulcro blanqueado, porque la cal de la religiosidad que has aplicado a tu profesión de fe no hará que los demás admiren tu santidad tanto como tu corrupción te hará ser aborrecido por todos los que te vean. Tercero, muchos se burlan de la justicia. Algunos están tan lejos de ser santos que se burlan de los que lo son. Creen que la coraza de justicia es tan ridícula que señalan entre risas al cristiano que la lleva a diario. Mira, allá va un hermano santo, uno de los puros. Pero sus burlas son algo más que un desprecio a la santidad. Revelan la maldad de sus duros corazones. Un grado más de impiedad se ve cuando se hace burla de la santidad de otro en vez de solo cobijar uno mismo la iniquidad. Muy impío es aquel que no solamente se niega a participar de la naturaleza divina, sino que tampoco soporta ver a otros que optan por seguir la santidad de Cristo. El mero rastro de santidad levanta tan fuerte oposición en la persona que la hace vomitar su amargura de espíritu contra ella. El Espíritu Santo reserva plaza para esta clase de pecador por encima de todos sus hermanos infames. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmos capítulo 1, versículo 1. En este caso, el escarnecedor preside el consejo de los pecadores. Algunos interpretan el término escarnecedores como burlones retóricos, porque ciertamente hay una perspicacia diabólica en algunos burlones. Estos se precian de pulir los dardos que disparan contra los santos. La Septuaginta rinde la frase como la silla de los pestilentes. Como la peste es la más mortal de todas las enfermedades, así es el espíritu burlón entre los pecados. Pocos se recuperan de esta transgresión porque la Biblia habla de tales pecadores como casi sinónimos de muertos. Dios nos advierte contra el malgastar el ungüento sanador de la reprensión. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Proverbios capítulo 9, versículo 8. Solo podemos escribir en su puerta: Señor, ten misericordia, u orar por él, pero no intentemos razonar con él. Tal vez el ejemplo más triste de la burla sea cuando los escarnecedores se mezclan con los cristianos. Nótese la forma en que el Espíritu de Dios interpreta el sarcasmo de Ismael en la familia de Abraham. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Gálatas capítulo 4, versículo 9. El mundo
no llama persecución a la malicia si ésta no llega a la sangre. Pero Dios quiere que el escarnecedor sepa de antemano cuál será su título en el juicio de Cristo. Su título será perseguidor. Burlarse de la santidad es un pecado grave, porque conlleva la sangrienta semilla de la opresión. Los que ridiculizan generosamente y muestran los dientes con amargura destrozarían la justicia abocados si tuvieran poder para hacerlo. Igual que Ismael perseguía a su hermano que había nacido según el espíritu, así también ahora. El espíritu burlón corre por las venas de todo impío, aunque Dios en su misericordia guíe a algunos con un freno en la boca. Mientras estos últimos no abran su corazón a Cristo, la fuerte convicción de la verdad hace que sus conciencias lleguen a la conclusión de la esposa de Pilatos: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho por causa de él. Mateo capítulo 27, versículo 19. Aunque siempre ha habido burlones de la santidad, el Espíritu de Dios ha profetizado que una clase especial de burlón llegará en los últimos días. Los que se reían de la justicia antes eran los que abiertamente se rebelaban contra Dios para revolcarse en el pecado. Pero el Espíritu de Dios revela que habrá una caterva nueva que se burlará de la santidad en el nombre de la santidad. Algunos serán tan impíos como los anteriores, pero cubrirán su mal con un manto de religión. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo vendrán burladores, que andarán según sus malos deseos. Judas, versículo 17 y 18. No los vemos únicamente entre los paganos y los criminales. La palabra nos da una imagen tan clara como si llevaran el nombre escrito en la frente. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Versículo 19. Cierto pastor interpreta esto como los creadores de cismas carnales sin el Espíritu. Creadores de cismas, los que causan divisiones. Mi corazón tiembla al ver las flechas del burlón disparadas por esta ventana. Estos son los que dicen que deben apartarse porque su conciencia les indica que tienen un culto más puro que los otros y no soportan tocar a los impuros uniéndose a las ordenanzas de ellos. ¿Son estos burladores y carnales? Verdaderamente, si el Espíritu de Dios no nos hubiera dicho esto, podríamos haber entrado a su tienda como hizo Labán con Raquel, sin sospechar que era morada de escarnecedores de la santidad. Si alguien es un burlón ateo o un burlón de la verdadera santidad, vestido de falsario, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Tampoco dejará Dios que se desprecie su gracia manifiesta en sus hijos. Recuerda lo que les costó a los jóvenes que se burlaron de Eliseo. ¡Calvo sube! ¡Calvo sube! Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 23. No solo se burlaron del profeta de Dios con ese mote, sino del arrebatamiento de Elías al cielo. Es como si retaran a Eliseo: si crees que tu amo ha subido al cielo, ¿por qué no subes tú tras él para quitarnos a los dos de encima? Es difícil creer que estos muchachos se hundieran tanto en la impiedad hasta recordar su procedencia, Betel, la ciudad idólatra. Dios trató severamente a Mical por despreciar la danza de David ante el Señor, un acto que su orgullo consideraba demasiado ignominioso para su marido.
¿Recuerdas su castigo? Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Por opinar que la alabanza a Dios era indigna de un rey, no dio a luz heredero que llevara la corona. Además, es pecado grave burlarse del afligido. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Proverbios capítulo 17, versículo 5. Reírse del pecado de un cristiano ya de por sí es un mal grave. Aquellos hijos de Belial que se divertían al ver a David caer en la tentación de adulterio y asesinato fueron acusados por Dios de blasfemia. Cuánto más crítico es, entonces, mofarse de una persona por su santidad. El pecado conlleva cierta causa de vergüenza y da ocasión a los impíos a reprochar especialmente al cristiano por su comportamiento impropio. Pero la santidad no es solamente la nobleza del ser humano, sino la honra del Dios Altísimo mismo. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Éxodo capítulo 15, versículo 11. Nadie puede burlarse de la santidad sin mofarse aún más de Dios, porque Él tiene infinitamente más santidad que todos los hombres y ángeles juntos. Nadie deshonra más a Dios que aquel que se mofa de la santidad de sus hijos. Cuando los romanos querían difamar a alguien importante, lo despreciaban ordenando que todo retrato y estatua suya en la ciudad fueran destruidos. Cada creyente es la imagen viva de Dios y mientras más santificado, tanto más se parece a Él. Si uno se burla de un santo, mancilla el honor de Dios. Una maldad devastadora y demoníaca de los paganos veterotestamentarios causó lo que cuenta el salmista. Con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras, han puesto fuego a tu santuario. Salmos capítulo 74, versículos 6 y 7. El pueblo de Dios vio esta destrucción y clamó: ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos angustiará el afrentador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Versículo 10. ¿Cómo verá Dios entonces la malicia que no se gasta en madera y piedra, sino en la talla delicada de su espíritu, que es la santidad de sus templos vivientes? Exhortación a los cristianos. Bendice a Dios por proporcionarte la coraza. Centenares de personas son destruidas por el diablo a diario por no tener la coraza de la justicia para defender su corazón contra sus dardos mortales. Si Dios te hubiera hecho rico y famoso en el mundo, pero no santo, te habría dado más que leña para el infierno. ¿Cómo olvidaremos entonces darle gracias por su preciosa coraza de justicia? Cuando el enemigo se acerca a una ciudad sin murallas ni defensas, cuando más rica sea la ciudad, tanto peor será la destrucción. Cada vez que Satanás se aproxima a uno que tiene mucho del mundo, pero nada de Dios en el alma para defenderle, lo convierte en una vil ruina. Saquea todo lo que quiere y hace su antojo con estas almas. El saqueo del diablo es tan completo que el cautivo no piensa siquiera en aplazar o en negarse algún deseo. Aunque sepa lo que su satisfacción le costará en el infierno, sigue adelante y condena su alma en lugar de resistirse a las exigencias ardientes de la tentación. Herodes tiró medio reino a los pies de una muchacha maliciosa, y cuando ésta no se contentó con ello, lo sacrificó todo. Si la sangre de Juan el Bautista le costó a Herodes su trono en esta vida, eso no es nada
comparado con la paga de la divina providencia que recibió inmediatamente después de la muerte. Que los cristianos exclamen humildemente: ¡Aleluya! Cuando Dios te hizo santo, te dio puertas y cerrojos para tu ciudad. Ahora, por su gracia, puedes defenderte con las consolaciones continuas que el cielo te envía para que resistas el poder de Satanás. Antes eras un tímido esclavo suyo, pero ahora lo tienes bajo tus pies. El día que Dios te salvó, plantó tu pie firmemente sobre la cabeza de la serpiente. Tus deseos, aquellas fortalezas que le proporcionaron fácil control, le han sido arrebatadas de la mano. Una ciudad celebra cuando el cuartel enemigo que la controlaba se conquista. Satanás ha sido despojado y nunca más podrá sentarse como rey en tu alma. En resumen, cuando Dios te justificó, empezó el cielo en tu alma. En cuanto naciste de nuevo, nació un heredero del cielo. Piensa en las fiestas que celebrarán el nacimiento de un heredero de la corona, aunque sea de un territorio pequeño en la vasta creación de Dios. ¿No tienes aún más razón de regocijarte cuando la gloria del cielo desciende sobre ti, especialmente al recordar la herencia que tenías antes de ser adoptado en la familia de Dios? Pablo une estos dos aspectos en una doxología, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Bendito cambio, salir de la mazmorra oscura del diablo, donde te ataban cadenas de injusticia como a un prisionero rumbo al infierno, y pasar al reino de la gracia de Cristo, donde la cadena dorada de la justicia que hay en tu cuello informa a Satanás y a todo el mundo que eres un heredero del cielo. Mantén ceñida la coraza. ¿Hay que recordarle al soldado que se ponga la armadura cuando sale a la batalla? ¿Sería fácil persuadirle de que no se la pusiera? Muchos lo han hecho, pagando caro su falsa valentía. Aunque el peso de la armadura te estorbe, es mejor luchar con ella que recibir una herida mortal en el pecho. Si se cae esta pieza, no podrás ponerte el resto de la armadura por mucho tiempo. Si permites que la iniquidad penetre, tu conciencia cuestionará tu sinceridad. Es verdad que Pedro reivindicó ser justo poco después de haber negado al Maestro. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Juan capítulo 21, versículo 17. Hasta después de que el Señor le preguntara 3 veces, Pedro siguió declarando su sinceridad. Pero hay que considerar 2 cosas: que el pecado de Pedro no fue deliberado y que hubo una grande y amarga tristeza entre su negación y la renovación de su arrepentimiento. En el caso de David, fue mucho más difícil recuperar la tranquilidad de conciencia después de que pecara deliberadamente. Él rogó fervientemente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos capítulo 51, versículo 10. El calzado del Evangelio no se amolda al pie hinchado por el pecado y la iniquidad. Es imposible calzárselo si no se ha extirpado la injusticia mediante el arrepentimiento y el perdón. Considera esto: ¿eres lo suficientemente fuerte para sufrir con gozo y paciencia por Dios en tu estado actual? No más que un soldado enfermo y postrado en cama podría emprender una larga marcha. La impureza debilita el alma tanto o más que la enfermedad debilita el cuerpo.
evitando que pase privaciones. David expresó honda tristeza por la impureza de su vida. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Salmos capítulo 39, versículo 13. No quería morir hasta que la santidad volviera a gobernar su corazón. La iniquidad es un veneno que absorbe toda serenidad de conciencia y los manantiales de gozo interior. Si tiras una piedra a un arroyo claro, éste pronto se enlodará, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Salmos capítulo 85, versículo 8. El descuido en cuanto a andar en santidad arriesga gravemente tu fe, que se guarda en la buena conciencia como una joya en una caja fuerte. La fe es un ojo y el pecado lo nubla. Para la fe, la vida santificada es como el aire puro para la vista. Vemos más lejos en un día despejado. La fe ve mejor las promesas de Dios cuando mira a través de una vida santa y ordenada. La fe es un escudo. ¿Soltaría a un soldado su protección a menos que haya recibido una grave herida? Si la fe falla, ¿qué será de la esperanza que se aferra a ella y saca fuerzas como el niño de pecho lo hace de su madre? Si la fe no ve el perdón en la promesa, la esperanza no podrá guardar la herencia. La fe informa al alma de que tiene paz para con Dios y entonces ella se regocija en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Intentas esgrimir la espada del Espíritu? ¿Cómo la empuñas cuando la iniquidad ha herido gravemente la mano de la fe que debe llevarla? Esta espada es de doble filo. Uno sana, el otro hiere. Con uno salva, con el otro condena. La palabra no habla ni una buena palabra de aquel que practique el pecado. Piensa una y dos veces. ¿Vale algún pecado toda esta confusión que inevitablemente ahogará tu alma? Sé humilde en la santidad. Por donde intente entrar el orgullo, como el viento que abre puertas y ventanas, recházalo. Nada es más pernicioso para tu santidad. El orgullo vuelve la justicia en veneno y la santidad en pecado. Nunca estás más lejos de parecerte a Cristo que cuando te hinchas de orgullo. Cuando vemos a algún hinchado por un edema, entendemos que está enfermo, aún sin hacerle un análisis. Mientras más camino se abra el orgullo en tu vida, menos sangre pura de santidad correrá por las venas de tu alma. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Habacuc capítulo 2, versículo 4. La frase «he aquí» es como un letrero pintado en la puerta del orgulloso para que todos sepan que allí mora un impío. Si no quieres dañar el poder de la santidad ni cuestionar su existencia, guárdate del orgullo. ¿Alguna vez has tenido ganas de separarte de otros cristianos por no ser tan santos como tú? Cuidado, eso apesta a farisaísmo. Por su naturaleza, la santidad otorga, de entrada, todo beneficio a los hermanos. Actuad con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Tal vez hayas notado cómo los microbios del mal de la justicia propia invaden tus pensamientos. Tu corazón se apoya fuertemente en su propia justicia hasta que la confianza te hace esperar la salvación por ella. En tal caso, te amonestaré así. Pon tu escalera, pues, y escala tú solo hasta el cielo, porque ningún otro ha llegado así. ¿Realmente crees que podrás ser el único del cielo que haya comprado su propia paz? Ve y mide la escalera por la santidad del Evangelio divino.
Si falta, aunque sea un solo peldaño, eso te faltará para alcanzar el cielo. Si dependes de tu propia justicia cuando ha brillado en público y de tu propia santidad cuando ha andado en esplendor, es como si te hubieras besado la mano con tu propia boca. Eres culpable de rendir el aspecto más alto del cultivo divino a un ser humano, a ese sol creado de tu santidad supuestamente inherente, cuando Dios lo ha designado y reservado únicamente para el no creado sol de justicia, Yahweh, justicia nuestra. Jeremías capítulo 33, versículo 26. Solo hay dos opciones según la palabra: declararte culpable y renunciar a todo esfuerzo humanista, o abandonar completamente la vida y la salvación para ayudarte a suprimir la rebelión del orgullo y la soberbia contra la santidad. Considera seriamente estas ideas acerca de la humildad. Medita en la santidad de Dios. Uno que esté en lo alto no se marea hasta que mira abajo. Si se permite echar una ojeada condescendiente a los que son menos santos que él, la cabeza empezará a darle vueltas. Mirar hacia arriba es la única cura para este mal. El más santo de la tierra, una vez que vislumbra la santidad infinita de Dios, se reconoce tal cual es y se humilla. La visión de Isaías reveló a Dios sentado en su trono, rodeado de ministros celestiales que se cubrían la cara y clamaban: Santo, 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 Yahweh de los ejércitos. Pero la escena celestial también descubrió al profeta su propia vileza. Al escuchar a los serafines que clamaban Santo delante de Dios, él clamó inmundo en cuanto a su propia espiritualidad. Isaías capítulo 6, versículos 3 y 5. Job es otro que se dio cuenta de la impureza de su alma al ver la santidad de Dios. Ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job capítulo 42, versículos 5 y 6. En un cuarto oscuro parecemos estar limpios, pero si pudiéramos rodearnos de los rayos de la gloriosa santidad y majestad de Dios, ella nos convencería de pecado, como los rayos del sol revelan las motas de polvo en el aire. Pero la política del orgullo es no aparecer allí donde pueda deslucirse. Prefiere ir a donde lo adoren a la luz tenue de la autoexaltación. Medita en la santidad del estado de inocencia del hombre. Es verdad que si eres creyente, llevas implantado el principio de la santidad. Pero, ¿y la naturaleza que tenías antes de que Adán pecara? Los israelitas que vieron el segundo templo sin poder recordar el primero, lo consideraban espléndido. Pero aquellos que habían visto los muros del primero, el templo de Salomón, mezclaban las lágrimas con su gozo al recordar la destrucción del mismo. Muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en voz alta. Esdras capítulo 3, versículo 12. Que esto nos recuerde lo que le acaeció al primer hombre con toda su gloria al caer en la trampa diabólica. En el cielo tendrás los mismos placeres que Adán tenía en el paraíso, pero hay que dar muchos pasos a través de obstáculos de concupiscencia, tentación y pecado para llegar a la cima. El camino del cristiano al cielo es duro, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador?
Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Las vírgenes sensatas no tenían aceite de sobra. Recuérdale esto al orgullo y verás cómo se le caen sus arrogantes plumas. Medita en tu propia fragilidad humana. Pablo tenía una manera eficaz de ahuyentar el orgullo cuando éste le perseguía demasiado cerca. Se humillaba con el recuerdo de lo malvado que había sido antes de su salvación. No se atrevía a decir palabra acerca de su santidad antes de cerrar con llave la puerta al orgullo y recordar toda la historia de los capítulos más negros de su vida. Ningún enemigo podría dibujar el retrato de Pablo con colores más sombríos. Una y otra vez, el orgullo fue apaleado con la descripción que el apóstol hizo de sí mismo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. Solo después de lavarse abiertamente en el estanque de sus antiguos pecados, menciona Pablo su purificación por la misericordia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Versículo 10. Él sabía que la mejor manera de matar las malas hierbas del orgullo era quebrantando su corazón y volviéndolo del revés, humillándose por toda la abominación. El orgullo no puede sobrevivir fácilmente en un terreno arado regularmente por la humildad sincera. El orgullo es una oruga que consume el mismo corazón de la gracia. Cristiano, tómate esta amarga medicina de la humildad y el arrepentimiento según necesidad, y con la bendición de Dios serás sanado. Pero no creas nunca que este parásito se ceba únicamente en los niños y los cristianos débiles. Es una enfermedad común entre ellos. Pero los cristianos maduros tampoco son inmunes. En la vejez, David se vio infectado por ella cuando ordenó a Joab contar al pueblo. ¿Te has encontrado alguna vez haciendo memoria de las buenas obras que has llevado a cabo y de los sufrimientos que has pasado por Dios? ¿O disfrutando de un poco de aplauso personal, aunque sea con sordina de vez en cuando?